Caso 1. El 23 de diciembre de 2023, en Friendswood, Texas, Connor Hilton, de 17 años, invitó a dos amigos cercanos a su casa. Lo que se esperaba que fuera una reunión típica terminó en violencia. Hilton abrió fuego con un rifle A-15, matando a Ethan Riley e hiriendo gravemente a Benjamin Blake. Los investigadores declararon que Hilton no mostró signos de pánico ni confusión después del acto. En su confesión, Hilton admitió que había querido matar a alguien durante mucho tiempo, revelando que esto no fue espontáneo. Había sido considerado. El crimen conmocionó a la comunidad, especialmente dada la naturaleza calculada del ataque. En la escena, Hilton disparó a Riley y Blake sin advertencia. El tiroteo ocurrió en su propia casa, durante una reunión presentada como informal. Ethan Riley murió por múltiples heridas de bala, mientras que Blake quedó con lesiones graves. Los vecinos no informaron ninguna señal de lucha previa. Hilton permaneció en la propiedad y no intentó ocultar evidencia ni huir. El arma fue localizada cerca. Las grabaciones de vigilancia de casas vecinas confirmaron que los jóvenes habían llegado voluntariamente, sin señales de entrada forzada ni peligro. La traición planificada de la confianza hizo que el crimen fuera más inquietante. Desde el principio, las autoridades sospecharon premeditación. Ethan Riley y Benjamin Blake conocían a Hilton desde los primeros años de la escuela secundaria. Amigos los describieron como un grupo unido. Riley participaba en actividades extracurriculares y era conocido por su energía positiva. Blake sobrevivió pero requirió múltiples cirugías. Ninguno de los profesores o compañeros de Hilton reportó señales de advertencia. Era visto como callado pero educado. Su presencia en línea no mostraba señales evidentes de violencia o inestabilidad. El tiroteo fue una sorpresa total para compañeros y personal docente. La traición de Hilton fue particularmente difícil de comprender, dada la amistad de años entre los jóvenes. La idea de que Hilton pudiera ocultar tal intención con el tiempo perturbó a toda la comunidad. La investigación reveló que Hilton había tomado el A-15 del interior de su casa y esperó hasta que ambas víctimas estuvieran a corta distancia. Disparó con precisión. El rifle era propiedad legal de un familiar. La evidencia forense no encontró señales de lucha por parte de Riley, lo que sugiere que el ataque fue rápido. Las heridas de Blake indicaron que intentó huir o resistir después de que se efectuaron los primeros disparos. Hilton confesó en la escena y posteriormente dio a los detectives un relato detallado de sus motivaciones. Afirmó que quería saber qué se sentía matar y eligió a personas que conocía porque sería más fácil. Estas declaraciones eliminaron cualquier duda sobre el motivo. Hilton fue arrestado en la escena sin resistencia. Fue puesto bajo custodia y acusado de asesinato y agresión agravada con arma mortal. En las entrevistas, no mostró remordimiento. Cuando se le preguntó por qué eligió matar ese día, Hilton respondió que se había sentido listo. Sus declaraciones mostraron que había estado pensando en cometer un asesinato durante algún tiempo. El equipo de defensa inicialmente exploró si la medicación para el acné, Accutane, pudo haber contribuido a su comportamiento, pero los fiscales señalaron sus confesiones detalladas y planificación como señales claras de intención. El tribunal descartó capacidad disminuida basándose en testimonio médico. En septiembre de 2025, Hilton se declaró culpable, evitando un juicio público. Recibió una sentencia de 50 años por asesinato y 20 años por agresión a cumplirse de manera concurrente. Bajo la ley de Texas, será elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras las familias escuchaban la sentencia. Blake, la víctima sobreviviente, se dirigió directamente a Hilton, cuestionando sus lágrimas en el tribunal como performativas. Los padres de Riley describieron el dolor duradero de perder a su hijo y la traición de alguien a quien habían recibido en su hogar. El caso fue cubierto ampliamente en los medios estatales, citado como un ejemplo de violencia oculta y la imprevisibilidad de los delincuentes adolescentes. Caso 2. En 2017, la policía de Londres descubrió uno de los complots terroristas más perturbadores jamás involucrando a una menor. Safa Bular, una adolescente influenciada por la ideología de ISIS, planeó detonar granadas y llevar a cabo ataques con cuchillo en el Museo Británico. Tenía solo 17 años cuando se convirtió en el centro de la célula terrorista femenina más joven del Reino Unido. Los investigadores confirmaron posteriormente que su motivación se originó en la radicalización en línea. El complot, aunque detenido a tiempo, reveló cómo el extremismo digital podía convertir a una adolescente callada en un instrumento dispuesto de violencia masiva.
El caso comenzó cuando analistas de Mi5 interceptaron mensajes en línea codificados que hacían referencia a un evento descrito como una tea party. La expresión parecía inofensiva, pero generó sospechas después de aparecer repetidamente en salas de chat encriptadas conocidas por actividad extremista. Las unidades antiterroristas comenzaron a monitorear al remitente, que fue rastreado hasta la dirección de Bullard en Londres. En cuestión de días, los agentes identificaron comunicaciones que detallaban la adquisición de armas y objetivos públicos. La decisión de actuar se tomó después de que ella recibió instrucciones para ensamblar explosivos caseros. Cuando los oficiales allanaron su domicilio, descubrieron planes escritos a mano que describían un ataque público en el centro de Londres. La interceptación temprana evitó lo que las autoridades llamaron un evento con múltiples víctimas. El camino de Bullard hacia la radicalización comenzó en línea a los 16 años. Pasaba horas viendo propaganda extremista y comunicándose con individuos que se presentaban como mentores. Su historial en redes sociales reveló una transformación gradual de curiosidad a ideología. En casa, vivía con su madre y su hermana, ambas posteriormente implicadas por su participación. Las hermanas mantenían contacto regular con reclutadores en el extranjero que les prometían propósito y sacrificio. Amigos describieron a Bullard como callada y retraída antes del arresto, sin señales evidentes de extremismo. Sin embargo, los investigadores encontraron evidencia digital que mostraba que ya había jurado lealtad a ISIS, viéndose a sí misma como parte de una causa más amplia. Su radicalización reflejó cuán fácilmente la ideología podía infiltrarse en hogares ordinarios a través de redes digitales. Las grabaciones de vigilancia y los registros telefónicos confirmaron comunicación constante entre Bullard y un operativo conocido de ISIS basado en el extranjero. Los chats encriptados detallaban su intención de atacar grandes multitudes en el Museo Británico durante las horas pico de visita. Los investigadores descifraron varios mensajes que describían métodos de ataque, incluido el uso de explosivos de olla a presión y agresiones con cuchillo a corta distancia. La coordinación entre ella, su hermana y otra mujer demostró un intento estructurado de llevar a cabo actos simultáneos de terror. Funcionarios de Mi5 describieron el nivel de organización como sin precedentes para una persona de su edad. Cada mensaje recuperado reforzó la gravedad del complot y la precisión de su planificación. La policía arrestó a Safa Bullard antes de que el ataque pudiera ocurrir. Durante el allanamiento, los oficiales antiterroristas encontraron sus dispositivos aún activos en aplicaciones de chat encriptadas. Los mensajes recuperados contenían instrucciones finales de un contacto en el extranjero instándola a actuar de inmediato. Bullard y su familia fueron puestos bajo custodia conforme a la ley de terrorismo del Reino Unido. Durante los procedimientos judiciales, los fiscales presentaron grabaciones de vigilancia, documentos recuperados y correspondencia en línea que la vinculaban directamente con redes de reclutamiento. La defensa reconoció su participación pero enfatizó su juventud y la influencia de figuras manipuladoras en línea. A pesar de ello, el tribunal determinó que sus acciones demostraron plena conciencia de las consecuencias. En 2018, Bullard fue condenada por preparar actos de terrorismo. El juez calificó el caso como una advertencia de cómo las plataformas digitales podían ser utilizadas como armas para el reclutamiento ideológico. Recibió una sentencia de cadena perpetua con un periodo mínimo de 13 años antes de ser elegible para libertad condicional. En la sentencia, el tribunal destacó su edad pero también la gravedad de sus intenciones. Bullard sigue siendo la mujer más joven en el Reino Unido condenada por planear un ataque terrorista. Su caso transformó la forma en que las agencias británicas antiterroristas abordan la radicalización juvenil y el extremismo en línea, marcando un momento decisivo en la política de seguridad nacional. El ataque planificado nunca tuvo lugar, pero su exposición dejó una huella duradera en cómo las señales digitales tempranas de extremismo ahora son tratadas como amenazas potenciales. Caso 3. En mayo de 2024, la tranquila ciudad de Casper, Wyoming, se convirtió en la escena de un homicidio calculado que conmocionó a la comunidad. Evan Castainer, de 17 años, había estado acechando a su exnovia, Lana Brown, de 18 años, durante semanas después de que ella terminara la relación. En una tranquila tarde de primavera, la confrontó cerca de un parque del vecindario y le disparó al estilo de ejecución a corta distancia. Testigos informaron haber escuchado un solo disparo seguido de silencio. Cuando los oficiales llegaron, Brown fue encontrada tendida en el sendero peatonal con lesiones mortales. La investigación reveló rápidamente que el acto había sido planificado, no impulsivo. Los hechos que condujeron al homicidio comenzaron días antes cuando Castainer envió a Brown una serie de mensajes amenazantes.
En ellos, la acusó de humillarlo y le advirtió que se arrepentiría de terminar la relación. Amigos de Brown le instaron a denunciar los mensajes, pero ella dudó, creyendo que le estaba desahogando frustración en lugar de emitir una amenaza creíble. La noche del 14 de mayo, Brown salió a caminar cerca de un parque público como parte de su rutina habitual. Las grabaciones de vigilancia mostraron posteriormente el automóvil de Castainer circulando por la zona varias veces antes de detenerse a lo largo de su ruta. Momentos después, Brown recibió un disparo en la cabeza. La precisión y la falta de vacilación apuntaron a una intención deliberada. Lana Brown era una recién graduada de la escuela secundaria con planes de asistir a un colegio comunitario en el otoño. Era conocida por su carácter afable y sus amistades cercanas. Quienes la conocían la describieron como amable y confiada, alguien que evitaba la confrontación. Su relación con Castainer había durado casi un año antes de terminar discretamente a principios de abril. Amigos dijeron posteriormente a los investigadores que ella se había sentido cada vez más incómoda con su comportamiento controlador. A pesar de señales claras de obsesión, no existían antecedentes de denuncias policiales ni órdenes de restricción. La familia de Brown declaró después que ella subestimó su inestabilidad, sin ser consciente de la profundidad de su enojo. Los detectives obtuvieron órdenes de registro para el teléfono y el vehículo de Castainer pocas horas después del tiroteo. El análisis forense digital reveló que él había rastreado los movimientos de Brown utilizando una aplicación de localización compartida que ella había olvidado desactivar. Los datos de GPS lo situaron en la escena del crimen minutos antes del disparo. Mensajes de texto, búsquedas en Internet sobre ejecución limpia con disparo y cómo borrar historial de GPS, y fotografías eliminadas de Brown fueron recuperados. Un casquillo percutido encontrado cerca del cuerpo coincidía con la pistola incautada en su domicilio. La policía concluyó que Castainer había seguido a Brown durante varios días, esperando una oportunidad cuando estuviera sola. La cronología eliminó cualquier noción de espontaneidad. Castainer fue arrestado en su residencia sin incidentes menos de 12 horas después del tiroteo. Durante el interrogatorio, no mostró emoción visible y admitió el crimen en un tono distante. Cuando los detectives le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que quería que ella sintiera lo que sentía. No hubo señales de remordimiento durante las entrevistas. Los psicólogos que lo evaluaron posteriormente describieron su comportamiento como frío y analítico, mostrando rasgos consistentes con conducta antisocial. Los fiscales argumentaron que su confesión demostraba premeditación en lugar de un colapso emocional. El caso se construyó casi en su totalidad sobre sus propias palabras, combinadas con evidencia digital abrumadora. En febrero de 2025, Castainer fue sentenciado a cumplir de 42 a 75 años en prisión estatal por asesinato en primer grado y cargos relacionados con armas. El tribunal rechazó cualquier solicitud de indulgencia basada en su edad, citando la naturaleza deliberada de sus acciones. Durante la sentencia, la familia de Brown instó al público a tomar en serio las amenazas en línea, enfatizando cuán fácilmente las advertencias pueden ser desestimadas hasta que es demasiado tarde. El caso se convirtió en un punto de referencia en Wyoming para las discusiones sobre acecho digital y violencia en relaciones adolescentes. Para la comunidad, el asesinato de Lana Brown fue un recordatorio de que el peligro puede surgir en silencio, de alguien que alguna vez fue considerado seguro. Caso 4. En marzo de 2019, la pequeña localidad de Rossonway en Hereford City fue sacudida por el hallazgo del cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa de basura doméstica. Paris Mayo, de 19 años, había dado a luz en secreto en casa y asfixió al bebé poco después de parto. Ocultó el cuerpo en una bolsa de plástico y lo dejó para que su familia lo encontrara. El hecho reveló una tragedia escondida tras puertas cerradas, una que combinó secreto, miedo e intención deliberada. Cuando fue interrogada, Mayo afirmó que no se había dado cuenta de que estaba embarazada, una declaración que pronto fue cuestionada por los investigadores. El caso comenzó cuando la familia de Mayo descubrió los restos del recién nacido la mañana siguiente al nacimiento. Su madre encontró la bolsa mientras limpiaba y llamó a las autoridades de inmediato. Paramédicos y policías llegaron al lugar, confirmando que el bebé había fallecido varias horas antes. Mayo parecía pálida y desorientada, insistiendo en que no había sido consciente del embarazo y que creía que el bebé había nacido muerto. Los detectives señalaron inconsistencias en su relato, especialmente el estado de ocultamiento y la ausencia de pánico que normalmente acompañaría una emergencia médica. El hallazgo inició una investigación forense detallada, que reveló evidencia que contradecía su explicación inicial. Paris Mayo vivía en casa con sus padres y su hermano menor.
Amigos la describieron como reservada, con pocos contactos sociales cercanos. Durante el embarazo, continuó su rutina diaria y ocultó los cambios físicos usando ropa holgada. Nadie en su familia sospechó que estuviera esperando un hijo. Los registros médicos mostraron que no había asistido a ninguna cita prenatal ni buscado asesoramiento sanitario. Los investigadores determinaron posteriormente que el padre del niño era un hombre mayor, aunque no fue implicado en el delito. El embarazo oculto, junto con su actitud calmada después del parto, llevó a la policía a sospechar un acto intencional en lugar de una reacción impulsada por el pánico. La autopsia proporcionó hallazgos críticos. El recién nacido había sufrido traumatismo craneal severo, incluyendo múltiples fracturas de cráneo, consistentes con impacto contundente poco después del nacimiento. También había señales claras de asfixia. Las pruebas de ADN confirmaron a Mayo como la madre biológica, eliminando cualquier duda. El análisis forense digital recuperó búsquedas en línea desde su teléfono relacionadas con síntomas de embarazo en etapa avanzada y ocultamiento. Los datos mostraron que tenía conocimiento de su condición mucho antes del parto, contradiciendo sus afirmaciones de ignorancia. Los detectives también encontraron mensajes de texto eliminados que indicaban temor a la reacción familiar si el embarazo era revelado. Cada nuevo detalle apuntó hacia un intento deliberado de ocultar tanto el embarazo como su resultado fatal. Mayo fue arrestada bajo sospecha de asesinato y posteriormente acusada de infanticidio. Durante el interrogatorio, sostuvo que creía que el bebé había nacido muerto y que actuó en pánico. Sin embargo, la acusación argumentó que sus acciones, la asfixia, el ocultamiento y la falta de solicitud de asistencia médica demostraban premeditación. El testimonio pericial de profesionales médicos confirmó que el bebé había nacido vivo y sano. El tribunal concluyó que el comportamiento de Mayo después del nacimiento, incluido su ocultamiento metódico, descartaba locura temporal o pérdida de control. Sus declaraciones a la policía fueron consideradas inconsistentes, y la evidencia física contradijo directamente su versión. En junio de 2023, Paris Mayo fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua con un periodo mínimo de 12 años antes de ser elegible para libertad condicional. El juez describió el caso como una combinación devastadora de secreto y crueldad. La sentencia destacó la distinción legal entre infanticidio y homicidio intencional, enfatizando que la evidencia respaldaba a este último. En 2025, su equipo de defensa presentó una apelación, argumentando que su estado mental y edad en el momento de los hechos justificaban la reconsideración de la condena. El caso continúa trayendo atención pública, planteando cuestiones complejas sobre la negación del embarazo, la psicología adolescente y la responsabilidad en delitos que involucran recién nacidos. Caso 5. Mayo de 2019, Wiltshire. Thomas Griffith, de 17 años, viajó a la casa de su exnovia, Ellie Gould, y la apuñaló 13 veces. El ataque ocurrió después de una ruptura reciente. Cuando los oficiales llegaron, la escena sugería violencia extrema y un solo agresor. Las observaciones iniciales incluyeron múltiples heridas punzantes y patrones de salpicaduras de sangre inconsistentes con una lesión accidental. Los investigadores señalaron que la gravedad y el número de heridas indicaban intención de matar en lugar de un estallido aislado. La presencia de elementos de escenificación en el lugar planteó inmediatamente dudas sobre la versión ofrecida posteriormente por el acusado. El cuerpo de Gould fue encontrado con un cuchillo colocado como si fuera autoinfligido, y Griffiths afirmó inicialmente que había llegado a una escena de autolesión. Los servicios de emergencia describieron la colocación del arma y la postura de la víctima como atípicas para una herida autoinfligida. Vecinos informaron haber escuchado voces elevadas más temprano esa noche, pero no reportaron haber visto entrada forzada. Los equipos forenses documentaron extensamente la escena, registrando salpicaduras de sangre, trayectorias de las heridas y la ubicación de un teléfono descartado. La supuesta explicación de autolesión llevó a los investigadores a examinar tanto la evidencia física como el relato del acusado en busca de inconsistencias que pudieran indicar escenificación. Ellie Gould había terminado recientemente su relación con Griffiths después de un periodo de conflicto creciente. Declaraciones de testigos describieron una dinámica volátil en las semanas finales antes del ataque, con discusiones y advertencias de compañeros sobre su inestabilidad. Gould fue recordada por amigos y familiares como cautelosa tras la ruptura, tomando medidas para limitar el contacto. Griffiths tenía un historial documentado de consumo de sustancias e incidentes previos que sugerían dificultad para controlar la ira. Quienes lo conocían lo describieron como capaz de respuestas emocionales intensas.
El contexto de la relación, combinado con indicadores conductuales previos, enmarcó el ataque como la culminación de una tensión creciente en lugar de un incidente aislado. El análisis forense produjo contradicciones clave respecto a la afirmación inicial de Griffiths. Los médicos forenses detallaron heridas defensivas en la víctima que indicaban una lucha, y los analistas determinaron que varias de las lesiones de Griffiths eran autoinfligidas de una manera inconsistente con una intervención inmediata. El análisis de salpicaduras de sangre situó la agresión principal en un lugar dentro de la vivienda donde Griffiths admitió haber estado presente. Evidencia de trazas vinculó a Griffiths con el arma y la escena de formas que debilitaban la narrativa de autolesión. Los investigadores también recuperaron registros telefónicos que mostraban mensajes eliminados y búsquedas consistentes con planificación o encubrimiento. El conjunto de evidencia física y digital sugirió que la escena había sido alterada intencionalmente para engañar a las autoridades. Confrontado con las inconsistencias forenses, Griffiths proporcionó una declaración posterior admitiendo su participación en el ataque. Describió una confrontación que escaló en violencia y luego reconoció los esfuerzos por escenificar la escena para respaldar una explicación alternativa. La confesión siguió a un interrogatorio detallado sobre los patrones de las heridas y la imposibilidad física de su relato inicial. Los procedimientos de arresto se llevaron a cabo de inmediato tras la declaración, y Griffiths fue puesto bajo custodia sin resistencia. Los fiscales enfatizaron la confesión y la vinculación forense a presentar los cargos, enmarcando el caso como una agresión premeditada que culminó en homicidio. En el juicio, el tribunal evaluó el registro forense, el testimonio de los testigos y las admisiones de Griffiths. El jurado lo declaró culpable de asesinato. La sentencia reflejó tanto la brutalidad del ataque como su edad en el momento de los hechos, resultando en una condena a cadena perpetua con un periodo mínimo de 12 años y medio antes de ser elegible para libertad condicional. Tras el veredicto, la familia de Gould y defensores locales pidieron el fortalecimiento de protecciones y educación sobre la violencia doméstica entre jóvenes. Campañas que citaron el caso abogaron por mecanismos de denuncia más claros y mejor apoyo para quienes abandonan relaciones volátiles. La condena y sus consecuencias mantuvieron la atención pública sobre los riesgos que representa la violencia de pareja en poblaciones adolescentes. Caso 6. Noviembre de 2009. Dakota del Sur. Marisela Nicolasa Díaz, una adolescente, y su novio llevaron a cabo un asesinato brutal que dejó a toda una comunidad conmocionada. Su víctima fue Yasmín Guevara, de 16 años, quien fue encontrada apuñalada múltiples veces y quemada en un área remota. El nivel de violencia y el ocultamiento deliberado llevaron a los investigadores a creer que se trató de un crimen impulsado por emoción y agresión planificada. Lo que al principio parecía un ataque sin sentido pronto reveló las peligrosas corrientes subyacentes de celos y manipulación que se habían gestado bajo la superficie de un círculo social adolescente. El cuerpo de Yasmín fue descubierto en un área aislada, parcialmente quemado y con numerosas heridas de arma blanca. La brutalidad conmocionó incluso a investigadores experimentados. Inicialmente hubo confusión en torno a la causa y el contexto de su muerte, pero el examen forense reveló que las lesiones habían sido infligidas antes de que se iniciara el incendio, descartando cualquier participación accidental. La evidencia en la escena, junto con declaraciones de testigos, señaló rápidamente a Marisela y a su novio como personas de interés. Su comportamiento en los días posteriores al asesinato generó sospechas, particularmente sus relatos inconsistentes y su aparente falta de remordimiento. Yasmín conocía socialmente a Díaz a través de conexiones mutuas en la escuela. Había habido señales previas de tensión y celos, particularmente en torno a la relación de Díaz. Testigos recordaron comentarios hostiles y conflictos menores que se intensificaron con el tiempo. Posteriormente, los investigadores concluyeron que Díaz veía a Yasmín como una amenaza para su relación, y que el asesinato fue un acto calculado de control y eliminación. El motivo no fue de violencia aleatoria, sino de envidia arraigada y obsesión emocional. El entorno social alrededor de los adolescentes, marcado por rivalidad y secreto, sirvió como un trasfondo tóxico para el crimen. Las autoridades obtuvieron una confesión al inicio de la investigación, en la que Díaz detalló su papel en el homicidio e implicó a su novio. Sin embargo, a medida que el caso avanzó, Díaz intentó retractarse de partes de su confesión, alegando coerción y malentendido. La defensa argumentó que ella estaba bajo coacción emocional y posiblemente manipulada por su pareja. A pesar de estas afirmaciones, la evidencia forense, incluido ADN coincidente y testimonio de testigos presenciales, corroboró sus declaraciones originales.
Se presentaron apelaciones citando problemas en el interrogatorio, pero finalmente fueron rechazadas por los tribunales, reafirmando la solidez de la confesión inicial y de los hechos del caso. Díaz fue acusada y juzgada como adulta debido a la gravedad del delito. A pesar de su edad en el momento del asesinato, la fiscalía argumentó con éxito que la brutalidad y la premeditación justificaban una sentencia de adulto. En 2015, fue condenada a 80 años de prisión con elegibilidad para libertad condicional después de 40 años. El novio recibió una sentencia similar. El caso fue ampliamente difundido en Dakota del Sur y generó debates sobre violencia adolescente, influencia de pares y la vulnerabilidad psicológica de los adolescentes bajo presión emocional tóxica. Sigue siendo uno de los casos de delincuencia juvenil más perturbadores en la historia del estado. Caso 7. Abril de 2021, Las Vegas. En un crimen que conmocionó a la comunidad y obtuvo atención nacional, Sierra Alcet, una adolescente, conspiró con su novio para matar a su padre, Daniel Alcet. Después de apuñalarlo brutalmente y prenderle fuego, la pareja fue vista en un video perturbador, riendo y bromeando sobre el asesinato mientras documentaban su huida. La falta de remordimiento y el frío desapego de la realidad captados en cámara se convirtieron en un elemento central escalofriante de la investigación y la posterior sentencia. Lo que comenzó como un conflicto familiar por una relación prohibida terminó en uno de los casos de homicidio doméstico más perturbadores de Nevada. El ataque fue desencadenado por tensiones crecientes entre Sierra y su padre por su relación con su novio. Daniel Alcet, ex senador estatal de Nevada, se había mostrado cada vez más preocupado por la influencia del novio de Sierra y había tomado medidas para separar a ambos, incluyendo limitar el contacto e imponer límites estrictos en casa. El día del asesinato, la pareja llevó a cabo un ataque premeditado, apuñalando a Daniel múltiples veces antes de prender fuego a la vivienda en un intento de destruir evidencia. El cuerpo fue descubierto después de que el departamento de bomberos respondiera al incendio. Para entonces, Sierra y su novio ya habían huido del lugar. Daniel Alcet era una figura conocida en la política de Nevada, respetado por su anterior función como senador estatal y reconocido como un padre dedicado. Recientemente había expresado preocupaciones sobre el bienestar de su hija y su comportamiento cada vez más rebelde. Amigos y familiares describieron a Daniel como estricto pero protector. Su objeción a la relación se basaba en el temor por la seguridad y la salud emocional de Sierra. El asesinato destrozó a una familia y generó conversaciones sobre relaciones adolescentes, manipulación y los límites de control parental. La traición por parte de su propia hija añadió otra capa de horror a un caso ya trágico. La policía descubrió rápidamente evidencia que apuntaba a la premeditación. Las grabaciones de vigilancia captaron a la pareja comprando productos de limpieza y otros artículos poco antes del crimen. Lo más incriminatorio fue un video en el teléfono de Sierra, grabado después del asesinato, que la mostraba a ella y a su novio riendo en un automóvil sobre sus acciones, haciendo comentarios frívolos y burlándose de la situación. La evidencia digital también incluía mensajes de texto e historial de búsquedas que indicaban planes de huida. La naturaleza confesional del video y su tono informal fueron centrales en el caso. Los detectives describieron el video como una de las piezas de evidencia más inquietantes que habían visto. La pareja fue detenida en Salt Lake City, Utah, varios días después del asesinato. Viajaban en tren y se habían teñido el cabello para alterar su apariencia. Ambos fueron arrestados sin incidentes y extraditados de regreso a Nevada. Los cargos incluyeron asesinato, conspiración para cometer asesinato, incendio provocado y manipulación de evidencia. Los fiscales enfatizaron la planificación metódica y las consecuencias insensibles como factores agravantes. A pesar de su corta edad, ambos fueron juzgados como adultos. La defensa intentó argumentar coacción e inmadurez, pero la evidencia abrumadora, incluido el video confesional, dejó poco margen para atenuación. En 2022, Sierra Alcet fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Su novio recibió la misma sentencia. El video, descrito por el juez como perturbador y deshumanizante, fue determinante en la decisión del tribunal. Durante la sentencia, miembros de la familia de Daniel Alcet hablaron del dolor, la traición y el daño irreversible causado por las acciones de Sierra. El caso continúa siendo citado en discusiones sobre justicia juvenil, manipulación psicológica y los peligros de relaciones adolescentes sin control. Sigue siendo uno de los casos de parricidio de mayor perfil en la historia reciente de Estados Unidos. Caso 8. Marzo de 2015, Wisconsin. Ashley Martinson,
de 17 años, disparó a su madre y a su padrastro dentro de su casa rural, luego se encerró en su dormitorio durante horas antes de huir del estado. El caso obtuvo amplia atención debido a su identidad en línea como bloguera de horror que escribía ficción violenta bajo el seudónimo Van Pechik. El contraste entre su persona creativa y su crimen en la vida real atrajo interés nacional. Cuando los investigadores examinaron su historial digital, encontraron escritos que reflejaban de manera inquietante el método y el tono de los asesinatos que posteriormente cometería. Según Asley, los homicidios se originaron en años de maltrato y miedo. Más tarde dijo a los investigadores que su padrastro era controlador y abusivo, y que su madre permitía que ese comportamiento continuara. En la mañana del 7 de marzo, una discusión se intensificó, y Asley tomó una escopeta de la colección familiar. Disparó a su padrastro en el pecho y el rostro, y luego dirigió el arma contra su madre. Después, encerró a sus hermanas menores en un dormitorio para protegerlas de la escena, dejó comida y agua, y salió de la casa. Posteriormente, los fiscales describieron sus acciones como deliberadas y calculadas, no impulsivas. Los escritos de Asley presentaban un retrato perturbador de su mundo interior. Su blog de horror contenía relatos cortos sobre venganza, sangre y escape, con protagonistas que a menudo buscaban libertad a través de la violencia. Amigos y compañeros de clase recordaron que se había vuelto retraída en los meses previos al crimen. Su padrastro, identificado como Thomas Ayers, era un exconductor de camión con reputación de disciplina estricta. Posteriormente, los investigadores encontraron evidencia que respaldaba las afirmaciones de Asley sobre tensión en el hogar, incluyendo informes previos de disturbios domésticos. La relación entre Asley y sus padres había estado fracturada por miedo, resentimiento y aislamiento mucho antes de que ocurrieran los homicidios. Tras los disparos, Asley huyó a Indiana con su novio de 22 años. Ambos fueron localizados al día siguiente después de que las autoridades rastrearan su teléfono celular. La policía la arrestó sin resistencia en la casa de un amigo. En su posesión había cuadernos, registros telefónicos y una computadora portátil que contenía sus historias de horror. El análisis forense digital confirmó la autoría de sus publicaciones violentas, algunas de las cuales habían sido escritas apenas días antes de los homicidios. Estos escritos se convirtieron en piezas clave de evidencia para los fiscales, estableciendo un estado mental de ira y venganza impulsada por fantasía. Su caso generó comparaciones con narrativas ficticias de rebelión adolescente que desdibujaban la línea entre arte y realidad. Martinson aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio, declarándose culpable de 2 cargos de homicidio intencional en segundo grado. Los fiscales reconocieron sus alegaciones de abuso, pero argumentaron que el crimen fue premeditado. El acuerdo la libró de una posible cadena perpetua. Durante la sentencia, se mostró tranquila y distante, hablando solo brevemente sobre sus motivos. Expresó que había vivido con miedo y se sentía atrapada en su entorno familiar. Evaluaciones psicológicas la describieron como inteligente y arrepentida pero emocionalmente limitada, moldeada por trauma prolongado y escapismo fantasioso. El juez describió el caso como una tragedia nacida del abuso y la obsesión. Asley Martinson fue condenada a 23 años de prisión, seguidos de 17 años de supervisión. En entrevistas realizadas posteriormente, afirmó que la prisión le había brindado estabilidad y seguridad, sentimientos que dijo nunca haber experimentado en casa. Sus palabras reavivaron el debate sobre la intersección entre trauma, responsabilidad y violencia juvenil. El caso sigue siendo un ejemplo grave de cómo el abuso doméstico crónico y la angustia emocional no controlada pueden conducir a actos catastróficos de represalia. En la historia criminal de Wisconsin, la historia de Martinson se mantiene como una advertencia moderna sobre la delgada frontera entre imaginación y realidad. Caso 9. En octubre de 2016, la policía de Georgia respondió a un reporte que pronto se transformaría en una confesión. Dakota Witte, de 17 años, condujo a los oficiales hasta el cuerpo de su amigo, Sam Post, después de admitir que lo había matado. La revelación siguió a un interrogatorio en el que Witte describió querer saber que se sentía quitar una vida. Los investigadores consideraron la admisión como central en el caso, citándola como evidencia de que el homicidio no fue accidental. La comunidad enfrentó una nueva y perturbadora realidad. El acusado había declarado la curiosidad como motivo. El cuerpo de Post fue localizado donde Witte indicó, y los equipos forenses registraron múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el torso. La escena mostraba señales de una breve lucha, pero ningún intento prolongado de ocultamiento.
Guite había señalado la ubicación y guió a los oficiales hasta el lugar exacto, reduciendo la incertidumbre inicial sobre la disposición de la víctima. Los médicos forenses establecieron una causa clara de muerte consistente con las heridas observadas. La identidad de Post y las circunstancias inmediatas dejaron a los investigadores con un vínculo directo entre confesión y evidencia física, enmarcando la investigación que seguiría. Sam Post era conocido por Guite como conocido y amigo dentro de un círculo social compartido. Quienes conocían a Post lo describieron como alguien que intentaba construir estabilidad tras cambios recientes en su vida y no propenso a confrontaciones. Guite y Post habían interactuado en entornos escolares y vecinales, a veces de manera casual pero sin conflictos documentados. La aparente ausencia de un motivo sostenido más allá de la curiosidad expresada por Guite hizo que el caso fuera particularmente difícil de asimilar para sus amigos. Posteriormente, la familia de la víctima enfatizó los planes y el potencial de Post, subrayando lo insensato de su pérdida. Los investigadores aseguraron la cooperación voluntaria de Guite y siguieron pistas que corroboraron su relato. Guite guió a la policía hasta la escena, identificó el área probable de disposición del arma y describió la secuencia de eventos que condujo al ataque. Los técnicos forenses recuperaron evidencia de sangre consistente con las declaraciones de Guite y relacionaron materiales traza con ropa encontrada en su posesión. La informática forense revisó comunicaciones recientes y patrones de comportamiento. Aunque no se evidenció una planificación prolongada, la totalidad del material coincidía con la confesión de Guite y el registro físico en la escena. Cada hallazgo redujo la distancia entre admisión y prueba. Guite fue puesto bajo custodia sin resistencia después de dirigir a los oficiales al lugar. Durante entrevistas posteriores amplió su motivo, describiendo un deseo de experimentar el acto de matar. Los fiscales utilizaron su cooperación en la escena y sus declaraciones detalladas como elementos fundamentales de su caso. Posteriormente, la defensa intentó impugnar aspectos del interrogatorio y presentar evidencia contextual sobre la crianza y el estado mental de Guite. No obstante, la combinación de una confesión directa y evidencia forense corroborativa produjo una narrativa acusatoria decisiva. En 2018, un jurado declaró culpable a Guite de asesinato en primer grado. El tribunal impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, citando la naturaleza deliberada del acto y el propio relato del acusado sobre el motivo. Posteriormente se escucharon apelaciones y recursos posteriores a la condena, pero en 2020 la condena y la sentencia fueron confirmadas por tribunales superiores. El caso fue caracterizado en revisiones legales como un ejemplo prototípico de una acusación basada en confesión en la que la intención expresada por el acusado eliminó cualquier duda razonable sobre la premeditación. Para la comunidad de la víctima, el resultado ofreció cierre pero ningún consuelo.